Son las 6:36 de la mañana. Quiero comenzar este recorrido con lo que publica hoy Deutsche Welle. Y es que ante el rechazo popular contra la propuesta, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, anunció el aplazamiento, más no la suspensión de la controvertida reforma judicial de Benjamin Netanyahu. Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, y sus aliados en el gobierno más derechista de la historia de Israel, son los impulsores de la reforma que, según críticos, atenta contra el Estado de Derecho. Dice esta nota de la Deutsche Welle que la reforma prevista por el primer ministro ha generado amplio rechazo nacional e internacional. Decenas de miles de israelíes se manifestaron este 27 de marzo frente al Parlamento, mientras los trabajadores lanzaron una huelga nacional este lunes en una dramática escalada del movimiento de protesta masiva destinada a detener el plan del primer ministro para reformar el poder judicial. El caos paralizó gran parte del país, amenazó con paralizar la economía, los vuelos procedentes del principal aeropuerto internacional sufrieron retrasos, grandes cadenas de centros comerciales y universidades cerraron sus puertas y el mayor sindicato de Israel llamó a sus 800,000 afiliados a dejar de trabajar en la sanidad, el transporte, la banca y otros sectores. Pero, y ahí viene un pero muy grande, es que efectivamente un detonante importante de la protesta de los últimos días ha sido el despido del ministro de la Defensa, que pidió tiempo antes de seguir con la propuesta. El propio presidente de Israel se unió también al llamado y finalmente Netanyahu tuvo que ceder, postergar la reforma, cosa bien recibida por los Estados Unidos y Reino Unido, y lo que obligó precisamente al sindicato a detener por ahora esa huelga anunciada. 6:38 de la mañana. Tenemos nosotros en la vía Zoom, de hecho, a esta hora, por una parte, a Gabriel Ventasgal le vamos a tener nosotros vía telefónica. Tengo a las 6, y ya lo tenemos a Gabriel Ventasgal, y tenemos a Jonathan Berín, rabino, con quien hemos conversado ya antes en el programa vía Zoom. Jonathan, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes otra vez. Igualmente, Gabriel, siempre un placer escucharle. Gabriel Ventajal. No. Gabriel, ¿le tengo en línea? No, tenemos un problema con Gabriel. Vamos a comenzar entonces esta conversación con Jonathan. Jonathan, para refrescar y para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿en qué se basa la propuesta del gobierno de Netanyahu sobre el sistema de justicia? Y sobre todo, ¿cuáles son los argumentos de quienes se le oponen en una parte muy importante del país? Por favor. Bueno, la reforma de la justicia que plantea Netanyahu es algo que lo tiene en carpeta el ministro de Justicia actual desde ya hace 30 años, que fue cuando Israel reformó su sistema judicial para justamente darle más peso a los jueces, darle una autoridad suprema, valga la redundancia, a la corte más poderosa del país, y eso en su momento, si bien le dio una utilidad y se fue aprovechado por el país tantos años, se sabía y se entendía, al día de hoy se sigue entendiendo, que desequilibró un poco los poderes. El Estado de Derecho se basa en que haya 3 poderes, estén equilibrados, cada uno tenga su autoridad y no invada a las responsabilidades de los otros poderes, y con esta reforma que le dio un poder extremo a la Corte Suprema, el Poder Judicial tomó un papel fundamental y quizás hasta por encima del resto de los poderes del país. Entonces eso fue lo que era una espina que molestaba al ministro de Justicia y a muchos otros analistas desde ese momento hasta el día de hoy, y que el gobierno de Netanyahu se planteó resolver buscando que se vuelva a equilibrar las fuerzas entre las partes. Eso plantea esa es la postura oficial, el planteo oficial. La postura de la gente que se opone a la reforma habla de que lo que se quiere hacer es destruir el sistema judicial, destruir todo poder que tengan los jueces, y por lo tanto, al revés, en vez de ser buscar el equilibrio, estaría desequilibrando más el sistema y termina siendo perjudicial, al punto que el eslogan mayoritario es democracia, como que lo que se está poniendo en juego, cosa que no creo que sea tan así, porque siempre las consignas suelen ser más exageradas solamente justamente para eso, para llamar la atención, pero lo que plantean es eso, que la reforma lo que va a hacer es todo negativo y no es correcta hacerlo. Claro, leo que el Parlamento podría anular incluso fallos de la Corte Suprema, por eso el argumento de que socava la democracia según los analistas. Netanyahu, por su parte, dice es para que no haya exceso de los jueces, pero no deja de llamar la atención que es un Netanyahu que está siendo investigado y entonces en proceso también por corrupción, y que ocurra justo en este momento. Sí, eso de por sí ya no es algo de lo más legítimo, por lo menos
de lo más pristino que quisiéramos, porque el hombre está siendo investigado. Entonces cualquier cosa que él haga en pos del Poder Judicial, en contra del Poder Judicial, siendo él hoy en día una persona imputada, se ve como un conflicto de intereses, al punto tal que en su momento el asesor legal del gobierno, que es una persona que también tiene una autoridad muy fuerte, le dijo que el gobierno podía llevar a cabo la reforma siempre y cuando Netanyahu no se involucre. Que quede todo en manos de los ministros, que cada ministro del Ejecutivo haga su parte, pero que él no se involucre justamente por el estar él mismo imputado. También se le argumenta en el mismo sentido que es ya décadas de años en el gobierno y ahora empieza a hacerle los cambios justamente cuando él está siendo investigado. Claro, estamos conversando con Jonathan Berim, el sindicato más grande del país que había anunciado una huelga, se ha retractado, ha echado atrás ese llamado, pero dijo que retomarían la huelga si intentan desde el Ejecutivo reactivar las reformas. Por su parte, Netanyahu también ha dicho que está haciendo esto, que está cediendo para escuchar a la gente, pero que la reforma es necesaria. Es decir, parece que estamos en medio de una tregua. ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Qué puede pasar? ¿Qué le dice su olfato? Y bueno, tal cual, es un alto al fuego lo que se hizo ayer Sí. en Netanyahu, una cintura política bastante importante, o por lo menos oídos para escuchar lo que la gente reclamaba. Sacó el pie del acelerador y dijo que vamos a postergar la reforma hasta julio, que saca la época del verano. De hecho, era lo que había planteado el ministro de Defensa, que se postergue un poco, no que no se haga, sino que se postergue. Y en ese tiempo de la postergación, dé lugar justamente a el diálogo y al consenso. Es una reforma extremadamente importante, es una reforma que va a cambiar justamente uno de los tres poderes y por lo tanto va a cambiar el balance y el equilibrio de las fuerzas. Entonces es correcto la decisión que tomó el primer ministro, que no la había tomado hasta ahora, que es llamar al diálogo, llamar al consenso, justamente porque son reformas como en otros países puede hacer un cambio de constitución. No se hace con una mayoría simple, con 61 diputados de 120. Claro. Se busca consenso, se busca ampliar el poder de decisión para que justamente la reforma se haga con más fuerza y se haga justamente de la mejor manera. Se tiene que hacer, que entiendo que sí, pero quizás las formas y los métodos serían los correctos si se da lugar al diálogo y a la intervención de otros partidos. Claro, ahora Jonathan, la derecha que respalda a Netanyahu dice que no debe rendirse ante la anarquía, ejerciendo alguna presión también sobre el primer ministro. De ese lado de la anarquía, y lo coloco entre comillas, es decir, de los protestantes, donde además hay exministros y el propio presidente que no estaba de acuerdo con seguir adelante con esta reforma, ¿hay alguna figura visible? ¿Hay algún convocante de las protestas? ¿Hay alguien que lleve la vocería y que pueda capitalizar políticamente este momento? Hay muchos factores que sí podrían capitalizarlo. O sea, de hecho, hay encuestas que hablan de que la oposición hoy en día dio vuelta el apoyo que tiene el gobierno, que son todas estadísticas, son todas encuestas que como toda encuesta tiene, depende de qué medio la haga y con el resultado da, que lo conocemos de varios lugares lamentablemente, pero sí, la gente de la oposición podría capitalizar esta ventaja o esta marcha atrás, este freno de Netanyahu como una victoria de la marcha. La gente de la marcha, también las marchas son es algo completamente heterogéneo, porque está la gente que es de izquierda, se opone al gobierno y está en la marcha solamente porque quiere oponerse al gobierno, gente que es de derecha y realmente está en contra de la reforma, por lo menos de la forma en que está planteada. Así que la capitalización puede haber por muchos lugares, puede haber por líderes de la oposición, por líderes de derecha que no son Netanyahu, pero si se hace dialogadamente, quizás el gobierno termine fortalecido también. Todos los escenarios al día de hoy están sobre la mesa y veremos cómo es que se va a encarar este diálogo. De hecho, las informaciones siguen generándose al momento de hoy, instante a instante, así que estamos hablando en vivo y en directo, y hoy mismo en la carpeta de proyectos a tratar en el Parlamento apareció el proyecto de reforma, cuando se dijo que no se iba a tratar. Entonces ya la oposición dijo, es un mentiroso, todo lo que hace es un tema político y nos quiere engañar. El oficialismo dice, no, es un tema técnico que tuvo que presentarse porque ya estaba planteado, pero no va a ser votado en la sesión. Entonces, se está escribiendo la historia a día, pero lo que tratamos de hacer es poner la pausa y justamente, como te dije, me parece que la decisión de ayer a la noche de postergar y dialogar, que es lo que ya había llamado en su momento el presidente, acá el presidente tiene un rol de un mediador muchas veces, como que sea político, si viene de la política muchas veces, se pone por encima de los partidos buscando una mediación, y eso fue lo que dijo el presidente: hay que hacer la reforma, pero hay que cambiar detalles y hay que dialogar para hacerla consensuada. Claro, son las 6:46, estamos conversando con Jonathan Berim, rabino, sobre las protestas de los últimos días, que tienen meses, algunas de ellas, pero sobre todo se intensificaron los últimos días. Jonathan, a veces desde la distancia y como no también desde el conocimiento, uno podría imaginar
que el único problema de Israel es el conflicto con Palestina y viceversa. Pero cada uno, la verdad, es que tiene sus retos propios, particulares. ¿Cuán común son las protestas en Israel? Y en caso de ser comunes, ¿cuáles suelen ser los motivos de esas protestas? Bueno, lo que ha pasado, lo que ha llegado, el nivel que ha llegado a la protesta ahora es algo que uno quizás de Latinoamérica está acostumbrado, como las huelgas, la interrupción de servicios, pero en Israel no es común para nada esto. Lo que se llegó ayer fue algo recontra fuerte. Ha pasado del año pasado en una oportunidad de una huelga puntualmente escolar por un tema de sueldos con respecto a la OECD, pero no es que es algo habitual, no es algo frecuente. Tanta manifestación es algo que llama la atención y por eso termina afectando a la política. De vuelta también hay que agarrarlo con pinzas porque decir tanta manifestación, si uno hace las cuentas de la gente que está en la calle, quizás no llegan a 2 parlamentarios a nivel elecciones. Entonces como que el gobierno tiene la legitimidad que le dio la democracia, donde fue elegido hace solo 4 meses por una mayoría, a nivel coalición, una mayoría de... Pero con denuncias de fraude, ¿cierto? Con denuncias de fraude, ¿verdad? No sé, no hay denuncias de fraude porque las elecciones son bastante limpias, se suele ser, no ha habido elecciones ilegítimas, eso se mantiene, la gente lo ha entendido que sí, hasta ahora el sistema israelí siempre funcionó bien, no ha habido fraude, no ha habido comprobado que se haya hecho fraudes de ninguna clase, ni en esta ni en las anteriores, así que no, el gobierno es legítimo, lo que la gente dice ahora no, lo que tiene acá el gobierno distinto a otros países es que no es por 4 años, sino que es mientras mantengan la mayoría, entonces si pierde mayoría, caería el gobierno, como ocurre quizás en Inglaterra o otros países, pero no es que denuncie de fraude, sino que a la suma la denuncia es perdió legitimidad por todo lo que está pasando ahora. Pero por otra parte, mantiene la mayoría parlamentaria, la gente que sale a manifestar, si bien son muchísimos, a nivel elecciones no es un porcentaje que alteraría la historia. Exacto. Las bocas de urna quizás dan una vuelta de historia, pero suele, como todo gobierno, que tiene más apoyo o menos apoyo a lo largo de su gestión, y eso no lo hace menos legal al gobierno. Sin embargo, los medios hablan de crisis política. ¿Cuán grande es esa crisis? ¿Qué dimensión tiene? Mira, cuando uno tiene que tocar algo estructural, eso automáticamente va a llevar es como una operación de neurología. Un mal movimiento en un bisturí puede hacer un desastre posterior. Entonces sí, es crisis porque es un momento delicado, es un momento de una reforma que hacía falta y es muy delicado hacerla, está bien que se haga, pero hace falta saber cómo hacerla. Pero de vuelta, con atención. No es que esto es el fin del mundo ni el fin de Israel, no creo que sea tampoco el fin de la democracia. Vamos a ver cómo esto se va a llevar adelante. Cuanto más diálogo se haga, va a ser mejor todavía, porque va a ser una resolución mucho más fuerte, duradera, y que al retener consenso justamente tenga el apoyo que se está buscando. Compartiendo la analogía, incluso la anestesia puede hacer mucho daño, ¿eh? También, sí, seguro, sí, es un tema no es un tema fácil de vuelta, no. Pero está bueno hacerlo como te dije, con consenso. Sí. Gran parte del contento es que la población se volcó a una ideología, la población hecha en los últimos, si bien fue un país fundado por la izquierda y liderado por la izquierda, en los últimos años se volcó a la derecha. De hecho, hoy en día las elecciones son entre derecha extrema o derecha intermedia, como que tenemos más o menos derecha, pero la Corte Suprema, por ejemplo, es dirigida por gente de izquierda, donde no hay un recambio al ritmo que cambia la demografía del país, y eso es lo que generó el descontento y eso es lo que llevó a esta crisis, como por mejorar el sistema de acá a futuro. Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, muy gentil, ¿eh? Un gusto estar con ustedes. Feliz día, son las 6:50 de la mañana. Jonathan Beriem es rabino, nos ha acompañado en un par de ocasiones en el programa, siempre un privilegio conversar con él. Había anunciado yo que también tendríamos a Gabriel Ventasgal, periodista, y le tuvimos en algún momento, se caía la conexión, le volvimos a tener y bueno, no pudimos incorporarlo a esta conversación. Son las 6:50, partimos en Israel.